Muy buenas, hoy vamos a ver una copia del Castlevania de la DS y una réplica de AliExpress. Los vamos a comparar y vamos a ver qué diferencias hay. ¡Vamos allá! Bueno, aquí podemos ver más en detalle los dos videojuegos, las dos copias. Aquí a la derecha tengo la original y aquí a la izquierda la réplica de AliExpress, que incluso te la envían con el precinto de Nintendo, con la tira, incluso con el logotipo de Nintendo, así que nada mal esta gente de AliExpress, ¿eh? Y una vez sin el precinto, ya podemos observar que a simple vista el juego parece el mismo. Sí que es verdad que el tono parece un pelín más vivo en el original, la copia pues no tiene esa nitidez que puede tener el original, pero a simple vista son dos videojuegos que si tú los ves así, pues diría más o menos, pues joder, que son originales los dos. Lo primero que se ve es que la caja no es una caja original de Nintendo DS, o sea, sí que tiene todos los detalles, más o menos, se podría pasar por caja original, pero el plástico, este plástico de aquí, sí que se nota que es bastante diferente al original. No se ve tan recto, tan bien colocado, el tacto no es el mismo, pero bueno, no me voy a centrar mucho en la caja de plástico porque es lo de menos, porque cualquiera que quiera vender una réplica de estas en Vinted puede coger, comprar un juego de €1, cambiarle la caja, meterle todo el contenido y hacerlo pasar por original, ¿vale? Pero lo que sí que vamos a enseñar van a ser, aparte de los colores, quiero que se vea el logo de Konami. El logo de Konami se nota mucho, a ver si enfoca bien la cámara, se nota bastante la diferencia. El color, este es un color más granate y este es un color más rojo. Más adelante hay otras posiciones, sobre todo en el cartucho, que se ven más diferencias en el logo de Konami. El logo del Wi-Fi también es un azul un pelín más flojito. Lo que pasa es que esto, claro, el que venda en Wallapop o en un sitio de estos puede hacer fotos borrosas y, claro, por los colores es muy difícil darte cuenta. Lo que he estado viendo es que más o menos la imagen está un pelín estirada. Si fijáis, aquí la bota llega casi al límite y en este la bota casi no llega al límite. En cuanto al lomo, pues más o menos parecen iguales. Muy difícil distinguir el original de la falsificación. Y por la parte de atrás tenemos el tema de los sellos. El sello del original es un pelín más marrón, es un dorado más marrón. Y la copia pues es más claro. Y por todo lo demás, pues bueno, es la copia italiana y francesa, la que venden, que es también la que tengo yo. Yo esto lo compré de segunda mano hace mucho tiempo, antes de que existiera la falsificación esta de AliExpress. Así que bueno, más o menos yo he estado mirando y el mío es original. Y poco más. Por la parte de atrás, más allá de los colores, muy difícil de distinguir uno de otro. Así que vamos a verlos en el interior. Bueno, y estos son los dos videojuegos por dentro. Los vamos a ver en profundidad. Lo primero que quiero recalcar es que, por ejemplo, en el original, el tatuaje, que esto igual sí que se puede ver en las fotos, es bastante un tono más rojizo, más claro que en la copia se ve como marrón. No sé si se aprecia la diferencia, pero uno es más marrón y otro es más como más rojo. Entonces, pues igual por ahí se puede cazar. Otra cosa, yo lo compré de segunda mano hace bastante tiempo, bastantes años, y a mí me vino sin póster. Yo desconozco si esta edición venía con póster. Sé que el Portrait of Ruin y el Dawn of Sorrow sí que traían un póster. El juego dentro. Desconozco si este lo traía. El mío no lo traía, ¿vale? La copia, la repro tampoco lo trae. Entonces, no sé si es algo para tener en cuenta. Más cosas. Vamos a ver lo que trae el original, que trae el manual y los dos folletos estos típicos de la DS, que vamos a apartar. Y nos vamos a centrar un poquito en la caja. Vamos a sacar también lo de la repro. Y lo dicho, uno es, obviando el plástico, es más marrón en general, el chaleco, los detalles son más marrones en la copia que en el original. El original se ve más rojizo.
O sea, que eso es algo que se puede distinguir por ahí. La imagen es la misma, o sea, yo creo que muy difícil de distinguir y va a depender mucho de las imágenes que pongan los vendedores. No vamos a sacar el papelito de dentro, sacaremos el cartucho para compararlos más adelante. Y ahora vamos a comparar los manuales. Bueno, y aquí están los manuales. En este caso también se ve ese tono más rojizo en el más claro, no sé, más nítido en general de la imagen del original. La calidad de impresión es muy buena. Hay que decir que el juego, o sea, la reproducción es tremendamente buena, pero aquí en el manual es un sitio clave donde distinguir el juego original del falso. Y es en el logo de Konami, como he dicho antes. Aquí sí que se ve la diferencia. Aquí es mucho más pequeño el original que la copia. Aparte del color, que bueno, con la imagen la calidad de la imagen puede ser más complicado de distinguir, pero este se ve mucho más grande que este. Entonces, si veis que el logo es mucho más grande, que llega hasta el final casi, es que es la réplica y este es el original. Otro detalle es las grapas. Las grapas en este están justo en la línea. No sé si se ve, si enfoca bien la cámara. Están justo en la línea entre lo blanco y el color de atrás. En cambio, aquí, pues bueno, aquí las han puesto un poco tuertas, ¿eh? Aquí están un poco bizcas las grapas. Otro detalle. La parte de atrás de la réplica y la parte de atrás del original. El original, lo dicho, es un color más rosáceo. No es tan oscuro como la copia, que es este de aquí. Así que también es una manera de distinguirlo si la calidad de la resolución es buena. Todo lo demás es que es una copia tal cual, entonces es complicado. Podríamos buscar, por ejemplo, pues que si el triángulo este es más ancho que en este y algún detallito así, pero es muy complicado de distinguir. Luego, este, aparte, no sé si se aprecia por aquí, la réplica tiene, no sé si esto es un fallo de imprenta o qué, es un punto negro que tiene aquí, pero poco más. En el interior podemos encontrar también pues poquita cosa. Este es la réplica y este es el original. En el interior es al revés que en la parte de atrás. Color lila oscuro el interior, color rosa el interior de la réplica. Por lo demás, pues no he encontrado ninguna diferencia. No me he puesto a mirarlo en detalle, el manual, a ver si hay alguna imagen, qué tal. No. He mirado más o menos que todos los logos y demás. Y sí que es verdad que en este logo de aquí se nota mucho la diferencia. El original se ve como marrón. A ver si lo apunto bien. El original, que es este de aquí, se ve marrón y la copia se ve dorada. Entonces, es una manera más de, no sé, si se le pide una foto al vendedor de, oye, hazme una foto de la primera página del manual y a lo mejor ahí se puede distinguir. Y poco más, en el manual poco más. Vamos a lo interesante que son los cartuchos. Bueno, el manual bastante interesante, el tema de Konami, el tema del logo de Konami, a ver si enfoca la cámara. El tema del logo de Konami, que es lo más reseñable por mi parte que le he encontrado a esto. Los cartuchos, a simple vista iguales, a ver si enfoca. A simple vista iguales. Volvemos a lo de antes. El símbolo de Konami. A ver si puedo acercarlo y que se vea bien. El símbolo de Konami, el original, es un rojo más rojo. Y es el falso, que es este. Este de aquí, el que muevo, es el falso. Y este es el original. El falso se ve como más marrón, el logo. Y el original se ve más rojo. Y bueno, el logo se ve un pelín más grande. El Castlevania este de aquí, el original, y el 2008 KDE se ve también un poco más grande que la copia. Entonces, si hacéis una captura de esta pantalla de ahora mismo con mis manos, pues bueno, es una referencia que se puede utilizar. Si os fijáis, se ve bastante peor la luna y todo el color de atrás, se ve más blanquecino, la pegatina no ha quedado tan bien. Luego, el logo de Nintendo DS se ve peor colocado, está más pequeñito, más centrado el original. A la derecha, el color de la luna y alrededor de la luna se ve mejor impreso. Y en la parte de atrás, la serigrafía, esta de aquí, esto que pone VR9 tal, se ve bastante
es más gruesa y se ve bastante más vivo que aquí. Aquí está puesto como de aquella manera. Es como, bueno, unos puntitos que casi ni se ven, ¿sabéis? ¿Ves? Que casi ni se distingue. Luego todo lo demás, todo el tema de Nintendo, el NTR 5, no sé qué, todo eso, pues bueno, también se ve un pelín distinto, pero muy difícil de distinguir en una foto original. O sea, en una foto de algún anuncio. Pero esto que resalte, sí. Luego también el cartucho pues se ve como más, no sé si es porque es nuevo, pero se ve como más, un plástico más granulado y este se ve como más fino, ¿no? Más fino. En los pines y tal se ve más o menos igual, son más o menos lo mismo, hay diferentes números por aquí arriba, pero bueno, nadie se va a poner a distinguir eso. Así que, no sé, yo creo que el cartucho es una buena manera de distinguir el original de la copia y el manual. Creo que es los dos puntos claves, aparte de los colores, pero claro, eso ya entramos en la calidad de foto del anuncio y que el vendedor te quiera hacer más fotos. Pero sobre todo, si sale una foto del logo este de Konami, esto es punto clave para distinguir la réplica del original. Así que nada, por mi parte, creo que es todo esto. Y esto es todo, espero que este vídeo haya servido de ayuda para distinguir este videojuego en los diferentes portales de compraventa. Así que nada, me despido y hasta la siguiente. Chao, 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 chao.